Y comencemos entonces a hablar de lo que ha sido pues el remesón ministerial. El presidente Gustavo Petro ya hizo 4 anuncios y el más reciente de este miércoles y que todo el país estaba a la espera es el ministro del Interior que se va, Luis Fernando Velasco, y en su reemplazo llega Juan Fernando Cristo, que de hecho fue su primera opción como ministro del Interior. También se han anunciado durante estos días el cambio en el Ministerio de Agricultura, entonces se va Jennifer Mojica, también en el Ministerio de Transporte se va William Camargo y en el Ministerio de Justicia nos despedimos de Néstor Osuna. Primero, pues comencemos con la más reciente, el Ministerio del Interior. Tenemos acá lo que dijo el presidente Gustavo Petro cuando hizo el anuncio de que se va Velasco y llega Cristo. Miremos. Le damos la bienvenida a Juan Fernando Cristo como ministro del Interior, quien tendrá las funciones de adelantar las reformas sociales en el Congreso, articular el cumplimiento del acuerdo de paz firmado y además hacer los puentes sociales y políticos para el acuerdo nacional que promueva los cambios normativos y use el poder constituyente. Bueno, este nombramiento ha sido aplaudido por algunos sectores, pero también ha sido criticado por como muchos sectores cercanos al proyecto del presidente Gustavo Petro. Recordemos que Cristo es la cara visible del movimiento En Marcha, que hasta este semestre fue partido político porque el Consejo de Estado le quitó la personería jurídica. Es extraño porque hace menos de un mes Cristo criticaba a la constituyente en un trino del 29 de mayo, dijo que la constituyente no era viable, que la constituyente era una mala decisión y que además la reelección no era posible, pero una de las tareas que va a tener el nuevo ministro del Interior es como impulsar todo este tema del poder constituyente. Entonces dicen que es un poco incoherente lo que ha mostrado Cristo con su postura frente a este tema y los retos que va a tener. Hay que decir, digamos que pues quedan 2 años de gobierno, que pues lo que ha dicho Petro o lo que dijo en Suiza la semana pasada antes de anunciar estos cambios en sus diferentes gabinetes y en sus diferentes carteras en el gobierno, es que esto era para recomponer el camino y pues lograr los objetivos que de pronto no se habían podido alcanzar en estos 2 años que ya pasaron. Pero pues una de las críticas que más se ha hecho es que no había nombrado como personas netamente de las entrañas del petrismo o que tuvieran sus banderas, y pues una de las marcas claras de esto es el Ministerio del Interior, donde pasamos de Luis Fernando Velasco, que era ese sector liberal que apoyaba a Petro, a Cristo, que pues es, como tú bien lo dijiste, una cara del santismo puro y duro y que pues deja ciertas dudas sobre esas entrañas que quiere pues llevar al gobierno el presidente Gustavo Petro, y que por supuesto pues también estaremos muy a la expectativa y será uno de los mayores criticados o el que más tenga lupa encima de cómo se comporte y de cara a lograr las reformas del cambio, como dijo Petro ahí en su trino, ¿no? Exacto. Tenemos, pues fue ministro también de Juan Manuel Santos entre el 2014 y el 2017 y se enfocó en sacar adelante pues el fallido plebiscito del acuerdo de paz y en sacar adelante el fast track durante este gobierno de Santos, y hizo, pues aunque es muy cercano al santismo, como lo mencionamos ya, hizo casi toda su carrera política en el Partido Liberal. Como lo mencionaste, exacto, los retos que va a tener es sacar las reformas sociales adelante, articular el cumplimiento del acuerdo de paz y hacer esos puentes políticos, puentes sociales para pues ese acuerdo nacional que promueva estos cambios normativos y usar el poder constituyente. Por eso hay críticas de que Cristo no apoya este concepto de poder constituyente y va a ser uno de sus retos, según lo ha anunciado el presidente Petro. A su vez, pues hay que decir que parte de estos retos arrancan este 20 de julio, que es fundamental porque ahí inicia la nueva legislatura en el Congreso y pues el rol de ministro es clave para rearmar esa coalición de las presidencias del Senado, de la Cámara y poder sacar adelante en estas nuevas legislaturas las reformas sociales. Velasco se va pues porque precisamente no pudo articular bien el Congreso, aunque sí salió adelante la reforma pensional. Se le criticó mucho porque se decía que no tenía como esta capacidad de llegar a acuerdos con los congresistas, de sacar adelante las reformas sociales. Tenemos una reforma laboral, por ejemplo, que está estancada, una reforma a la salud que también está estancada, y Velasco dijo que pues le agradaba el nombramiento de Cristo, que han coincidido en varias cosas como las defensas de ideas liberales, la lucha por la paz y la democracia, y pues tiene que haber un diálogo permanente con el Congreso y el Ejecutivo, y cree que pues Cristo es la persona idónea para hacerlo. Y Velasco pues también salpicado por
Sneider López y Olmedo, perdón, Sneider Pinilla y Olmedo López con todo este escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Entonces creo que también es un momento que si ya va a dar el paso al costado, que se aclare todo este tema, si tiene que ver o no, y pues también a la expectativa de lo que pueda pasar con esas investigaciones. Creo que ya podemos pasar con el siguiente ministerio, o el siguiente aviso de los 4 que ha hecho el presidente Gustavo Petro, pidiéndoles que por favor compartan esta transmisión, le den like y que nos cuenten qué opinan sobre los cambios. Claro, qué opinan por ejemplo de la llegada de Cristo de Cristo Rentor al Ministerio del Interior y la salida de Luis Fernando Velasco, y por supuesto en este caso vamos a hablar del Ministerio del Transporte, porque pues también a través de su cuenta de X, como es habitual, el presidente Gustavo Petro el día de ayer, martes 2 de julio, avisó que salía William Camargo, quien estuvo en la cartera desde el 2023, desde abril del 2023, y entra María Constanza García, quien es ingeniera civil de la Universidad de La Salle, especialista en tránsito y transporte de la Universidad Nacional, tiene estudios en maestría en gerencia para el desarrollo de la Universidad del Externado, y también pues se desempeñaba como viceministra de la infraestructura y estaba pendiente de esa coordinación de lo denominado infraestructura intermodal que se está pues implementando en Colombia. Vamos lo dicho por el presidente Gustavo Petro sobre este cambio en la cartera del Ministerio de Transporte. María Constanza García será la nueva ministra de Transporte. Le agradezco a William Camargo su dedicación y esfuerzo. Adelante con los ferrocarriles y caminos vecinales. Bueno, ¿cómo viste este cambio? Bueno, primero hay que decir que William Camargo, él era literal de las entrañas de Petro, trabajó en la alcaldía de Petro entre 2013 y 2016 como director del Instituto de Desarrollo Urbano de la alcaldía de Gustavo Petro, y en 2022 y 2023 fue presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, y después dio paso en mayo de 2023 al Ministerio del Transporte. Pues María Constanza García también ha trabajado un poco con Gustavo Petro, fue consultora de él en la alcaldía, entonces creo que pues es un cambio más como de aire. Igual pues en el Ministerio del Transporte no es que se haya dado algo, así un gran paso o de haya pronto apostado en infraestructura. Lo de reactivar las vías férreas del país, que sigue muy estancado, pero creo que ese fue uno de los grandes anuncios y se han hecho cosas importantes. Sí, ese por ejemplo es bueno, pero no se ha, o sea, como tú dices, se ha dejado un poco de lado, toca potenciarlo, y pues obviamente el presidente Petro, por eso es que todo lo critican con esos puentes que propone aéreos de Barranquilla al Amazonas, no dice propiamente ese recorrido, pero ha dicho varios así. Pues creo que si hay una necesidad en Colombia de infraestructura, y sobre todo que pues los diferentes productos que se producen puedan ir por todo el país, por todo el territorio, y no sea tan difícil llegar a sitios tan alejados donde ahorita si no se puede llegar en burro, en lancha o inclusive a pie, pues no hay una vía directa para llegar a ciertos municipios. Entonces creo que es una apuesta importante en este ministerio, pues en estos 2 años y medio que nos quedan. Y yo creo que también es importante que en campaña dijo Petro, y era por ejemplo regular las apps de transporte, que se den pasos hacia esta dirección, porque fue una promesa de campaña, y hemos visto también en los últimos pues meses también paros de taxistas. Todavía hay varias cosas por regular en este tema, entonces esperemos a ver que se pueda avanzar en estos temas importantes que también fueron banderas de campaña del presidente. Y hablando de banderas de campaña, pues hay otra bandera que tenía el presidente Petro junto a la paz, junto a las pensiones y demás reformas, y es esa reforma agraria que pues tanto ha impulsado el gobierno Petro desde su periodo en campaña, y la cual pues ha tenido ciertos tropiezos y ciertas dificultades, sobre todo en el Congreso, con este tema de la jurisdicción agraria, y también pues algunas decisiones que se han tomado desde la cartera cuando estaba Cecilia López y ahora la saliente ministra Jennifer Mojica. Pues también lo anunció el día de ayer el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta X, que sale la actual ministra, bueno, la ex ministra Jennifer Mojica, y entra la señora Marta Carvajalino, quien fue viceministra de Desarrollo Rural entre junio del 2023 y enero del 2024. Es abogada con especialización en Derecho Constitucional y magíster en Derecho con énfasis en investigación de la Universidad Nacional también. Trabajó como consultora en temas agrarios y ambientales en la alcaldía de Gustavo Petro, y tiene experiencia trabajando con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente, con los parques nacionales y agencias de cooperación internacional como la OIM, la FAO y la Cooperación Alemana de Colombia, la GIS. Entonces vamos a ver lo dicho por el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter.
Agradezco a la doctora Jennifer Mojica su colaboración con el campo colombiano y el movimiento campesino. Las manos del asadón sabrán querer la mujer que los acompañó. La tarea será continuada por la doctora Marta Carvajalino, quien impulsará la reforma agraria y un campo productivo con justicia social. Bueno, la salida de Mojica se da después de que varias declaraciones del presidente Gustavo Petro, donde hacía como un jalón de orejas al Ministerio de Agricultura por todo este tema. También el agarrón que tuvo con Gerardo Vega, el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, y que entrevistaremos más adelante sobre pues esta jurisdicción agraria, sobre la reforma agraria, y también pues sus diferencias con el presidente a la hora de ejecutar y pues todo esto que ha pasado en el Congreso. ¿Cómo viste este cambio del Ministerio de la Agricultura? ¿Ya cantado o cómo lo viste? Sí, pues la verdad es que la ejecución de la reforma agraria es muy baja y esa es también una de las banderas principales del gobierno de Gustavo Petro, y se anunció que estos cambios iban a ser como debido a las bajas ejecuciones en algunos ministerios, y creo que además es una reforma que como se puede hacer vía ejecutivo, no como otras como la laboral, la de salud, que tiene que ser por vía legislativa. Pues creo que el gobierno sí se tiene que enfocar de verdad muchos de sus esfuerzos en sacarla adelante, porque además sin reforma agraria es muy difícil el cumplimiento, por ejemplo, de los acuerdos de paz, y pues igual sí hemos visto avances, o sea, el gobierno ha entregado muchas hectáreas de tierras a campesinos, pero pues había como insatisfacción por el nivel de cumplimiento. Sí, igual hay que decir que Jennifer Mojica y la señora Carvajalino, que pena, se me dificulta el nombre, son personas que pues han trabajado juntas. Ella pues era viceministra cuando estaba de ministra Jennifer Mojica, casi que pues han estado en las banderas del petrismo, han estado en todo este proceso social, entonces va a tener como una ideología parecida, pero obviamente el presidente Gustavo Petro considera un nuevo aire y más en lo que está a juego en el Congreso. Recordemos que está frenada este tema de la jurisdicción agraria, ya se incluyó en la Constitución Política de Colombia, pero sigue frenada su debate para ya hacerlo formalmente y con pues todo el peso de la ley y con todos los estatutos claros en el Congreso de la República. Creo que pues es una de las apuestas más arriesgadas, pero pues que se la dan a una de las personas adentro del movimiento que pues sí representa lo que ha impulsado Gustavo Petro y que no se quedó, como por ejemplo el caso del Ministerio del Interior, en una de esas cuotas políticas, en ese caso del santismo. No sé cómo lo ve la gente, por favor opinen, denle like, compartan, y estamos también muy atentos a sus diferentes donaciones que pueden hacer a través de Nequi Plata, que aparecerá a continuación aquí en pantalla. ¿Qué otros cambios hubo en los ministerios, Lau? Bueno, otro fue el de Néstor Osuna, que inició como ministro de Justicia desde el comienzo, desde el 7 de agosto del 2022, junto al ingreso de Gustavo Petro a la presidencia, y se va en reemplazo, llega Ángela María Buitrago, quien es además una de las tres ternadas. Una de las tres ternadas propuestas por el presidente Gustavo Petro para fiscal general. Primero, veamos lo que dijo Petro para este anuncio. Al ministro Osuna su inmensa colaboración con nuestro gobierno, un verdadero jurista progresista. Nos acompañará ahora la doctora Ángela María Buitrago. Bueno, algunos de los logros de Osuna en el ministerio en estos 2 años fue la aprobación de la jurisdicción agraria. Ese es uno de sus grandes logros, pero se va con una grave problemática en materia carcelaria. Recordemos el asesinato pues del director de la cárcel La Modelo de Bogotá, el coronel retirado Elmer Fernández, que fue uno de esos puntos negros durante su dirección de la cartera de justicia. También no ha avanzado del todo la reforma a la justicia y este proyecto de ley de sometimiento pues que quedaron como en iniciativas en marcha, y que se espera que la nueva ministra de Justicia ponga a la vez como mucho más avanzados estos temas. No se logró un consenso popular en el Congreso de la República con estas dos, ni con el proyecto de ley de sometimiento ni con la reforma a la justicia, que para muchos es tan necesaria también, y se presume que Osuna va a ser candidato a la Defensoría del Pueblo, y que también esta es una de las razones por las cuales se va de la cartera de justicia. Ya para mencionarles que Ángela María Buitrago es abogada del externado, especialista en Derecho Penal, Ciencias Criminológicas, y tiene una maestría de Derecho Penal en la misma universidad. Ha sido en 2018 fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia por el entonces fiscal Mario Iguarán. Estuvo investigando grandes procesos judiciales como a los generales que participaron en la retoma del Palacio de Justicia, las chuzadas del DAS y los nexos de políticos con paramilitares, y como les mencionaba fue una de las ternadas por Petro para fiscal general. Finalmente quedó Luz Adriana Camargo y ahora ella llega como ministra de Justicia.
justicia. Bueno, hay que decir que aunque llega una gran persona como es Ángela María Buitrago al Ministerio de Justicia, pues Néstor Osuna, a pesar de que pues tuvo inconvenientes con el tema de la cartera, con por ejemplo esos compromisos que tenían con las primeras líneas, lo que tú decías con toda esta política carcelaria, es uno de los que más fue aceptado por esos medios de comunicación que a veces atacan al gobierno Petro, que fue aceptado por los opositores, que manejó siempre el nivel de respeto y de cordialidad con sus opositores. Entonces creo que pues es un cambio bueno, pero también la partida de Osuna marca eso que también había dicho el presidente la semana pasada, y es que algunos ministros ya estaban cansados, estaban un poco agotados con todo lo que estaba pasando, sobre todo ese ataque mediático, y uno de los que más hacían referencia frente a ese cansancio era el ministro Néstor Osuna. Así que pues un pronto descanso, que pues si puede llegar a uno de esos cargos, creemos que lo hará de la mejor manera, porque tiene un recorrido académico que lo amerita y un recorrido como funcionario público que también pues lo acredita. Y Ángela María Buitrago pues es una de las ternadas, como dijo Laura, para las que fue ternada por el presidente para ser fiscal general de la nación, y aporta en este caso, en la coyuntura actual, a todo este tema de las chuzadas por la experiencia que ella tuvo analizando e investigando este tema, y pues será la responsable de articularse con la fiscalía para en realidad pues ver si esto está pasando o no en las altas cortes, y si el gobierno Petro y sobre todo la Agencia Nacional de Inteligencia pues está haciendo estas interceptaciones ilegales que han denunciado algunos magistrados, y esperemos que pues pueda lograr sus objetivos y que en estos 2 años que le quedan puedan recomponer el camino. Lau, ¿tú ves esto como no sé, un timonazo del presidente Gustavo Petro para estos 2 últimos años, o simplemente eran unos cambios necesarios de personas que estaban de pronto un poco desgastadas? Yo creo que apostarle a Cristo, que era el que él quería en principio con el Ministerio del Interior, es una apuesta arriesgada pero que necesaria. De pronto lo ve como un movimiento como para acercarse a otros sectores en el Congreso, ya que Cristo pues es cercano al santismo, podría tender más puentes con otros congresistas, tiene además experiencia como ministro, entonces puede tender puentes que son tan necesarios. Quizás es una decisión del presidente Gustavo Petro al decir, bueno, no estamos avanzando las reformas sociales, necesitamos a alguien que, como Roy Barreras, literalmente. O sea, Cristo es muy parecido a ese perfil de Roy Barreras, un zorro que tiene como ese conocimiento, que puede llegar a hacer acuerdos, consensos. Sí se aleja un poquito como de la ideología del proyecto progresista, como les mencionaba. Cristo critica, por ejemplo, todo este tema de la constituyente, pero quizás es una apuesta necesaria para poder hacer esos consensos que antes los vimos, ¿no? Porque pues pasó la reforma tributaria, veíamos que como que había más consenso en torno a las reformas del presidente Gustavo Petro, entonces quizá es arriesgado pero necesario. Y hay que mencionar que faltan anuncios, y otro de los que tenían como ese jalón de orejas por su baja ejecución podría ser la MinCiencias Yesenia Olaya, y la MinVivienda Catarina Velasco, y el MinMinas Oscar Camacho. Vamos a ver cuál es el otro, el otro cambio, porque decían que iban a haber 5 cambios. Y la ministra de Educación también tiembla por el tema de la ley estatutaria en el Congreso, que se hundió, la reforma que a la educación, que supuestamente iba por un gran camino que todos anunciaban como bombos y platillos, y que terminó pues siendo manipulada por partidos como el Centro Democrático, y que pues todos han enfilado los fusiles y han dado sus dardos contra la ministra señora Aurora Vergara. Entonces pues estamos a la expectativa, todos muy pendientes del X de Gustavo Petro, porque pues ahí es donde se dan estos anuncios. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi DaviPlata 310-779-3518. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.